El farmacéutico, al oír el barullo que había en casa, salió corriendo hacia ella. La mesa, con todos los platos, se había volcado. Salsa, carne, los cuchillos, el salero y la aceitera llenaban la sala. Carlos pedía socorro. Berta, asustada, gritaba. Y Felicidad, cuyas manos temblaban, desabrochaba a la señora, que tenía convulsiones por todo el cuerpo. Voy corriendo, dijo el boticario, a buscar a mi laboratorio un poco de vinagre aromático. Después, viendo que Emma volvía a abrir los ojos al respirar el frasco, dijo el boticario. Estaba seguro. Esto resucitaría a un muerto. Háblanos. Decía Carlos, háblanos. Vuelve en ti. Soy yo, tu Carlos, que te quiere. ¿Me reconoces? Mira, aquí tienes a tu hijita. Bésala. La niña tendía los brazos hacia su madre para colgarse a su cuello. Pero, volviendo la cabeza, Emma dijo con una voz entrecortada. No, no, nadie. Y volvió a desvanecerse. La llevaron a su cama. Allí seguía tendida, con la boca abierta, los párpados cerrados, las palmas de las manos extendidas, inmóvil, y blanca como una estatua de cera. De sus ojos salían dos amagos de lágrimas que corrían lentamente hacia la almohada. Carlos permanecía en el fondo de la alcoba, y el farmacéutico, a su lado, guardaba ese silencio meditativo que conviene tener en las ocasiones serias de la vida. Tranquilícese, le dijo dándole con el codo, creo que el paroxismo ha pasado. Sí, ahora descansa un poco, respondió Carlos, que miraba cómo dormía. Pobre mujer. Pobre mujer. Ha recaído. Entonces Omais preguntó cómo había sobrevenido este accidente. Carlos respondió que le había dado de repente, mientras comía unos albaricoques. Qué raro. Replicó el farmacéutico. Pero es posible que los albaricoques fuesen la causa de este síncope, hay naturalezas tan sensibles frente a ciertos olores. E incluso sería un buen tema de estudio, tanto en el plano patológico como en el fisiológico. Los sacerdotes conocían su importancia, ellos que siempre han mezclado aromas a sus ceremonias. Es para entorpecer el entendimiento y provocar éxtasis, cosa por otro lado fácil de obtener en las personas del sexo débil, que son más delicadas. Se habla de quienes se desmayan al olor del cuero quemado, del pan tierno. Cuidado, que no se despierte. Dijo en voz baja Bovary. Y no solo, continuó el boticario, los humanos están expuestos a estas anomalías, sino también los animales. Así, usted no ignora el efecto singularmente afrodisíaco que produce la nepeta cataria, vulgarmente llamada hierba de gato, en los felinos. Y por otra parte, para citar un ejemplo cuya autenticidad garantizo, Bridoux, uno de mis antiguos compañeros, actualmente establecido en la calle Malpalu, posee un perro al que le dan convulsiones cuando le presentan una tabaquera. Incluso hace la experiencia delante de sus amigos, en su pabellón del bosque Guillaume. ¿Se podría creer que un simple estornudario pudiese ejercer tales efectos en el organismo de un cuadrúpedo? Es sumamente curioso, ¿no es cierto? Sí, dijo Carlos, que no escuchaba. Esto nos prueba, replicó el otro, sonriendo con un aire de suficiencia, las innumerables irregularidades del sistema nervioso. En cuanto a la señora, siempre me ha parecido, lo confieso, una verdadera sensitiva. Por tanto, no le aconsejaré, mi buen amigo, ninguno de esos pretendidos remedios que, bajo pretexto de curar los síntomas, atacan el temperamento. No, nada de medicación ociosa. Régimen nada más. Sedantes, emolientes, dulcificantes. Además, ¿no piensa usted que quizás habría que impresionar la imaginación? ¿En qué? ¿Cómo? Dijo Bovary. Ah. Esta es la cuestión. Efectivamente, esa es la cuestión. Tati de cuestión, como leía yo hace poco en el periódico. Pero Emma, despertándose, exclamó. ¿Y la carta? ¿Y la carta? Creyeron que deliraba. Deliró a partir de medianoche. Se le había declarado una fiebre cerebral. Durante 43 días Carlos no se apartó de su lado. Abandonó a todos sus enfermos. Ya no se acostaba, estaba continuamente tomándole el pulso, poniéndole sinapismos, compresas de agua fría. Enviaba a Justino hasta Neufchâtel a buscar hielo. El hielo se derretía en el camino. Volvía a enviarlo. Llamó al señor Canivet para consulta.
Hizo venir de Rouen al doctor Lariviere, su antiguo maestro. Estaba desesperado. Lo que más le asustaba era el abatimiento de Emma. Porque no hablaba, no oía nada, incluso parecía no sufrir, como si su cuerpo y su alma hubiesen descansado juntos de todas sus agitaciones. Hacia mediados de octubre pudo sentarse en la cama con unas almohadas detrás. Carlos lloró cuando le vio comer su primera rebanada de pan con mermelada. Las fuerzas le volvieron. Se levantaba unas horas por la tarde, y, un día que se sentía mejor, él trató de hacerle dar un paseo por el jardín, apoyada en su brazo. La arena de los paseos desaparecía bajo las hojas caídas. Caminaba paso a paso, arrastrando sus zapatillas, y, apoyándose en el hombro de Carlos, continuaba sonriendo. Fueron así hasta el fondo, cerca de la terraza. Ella se enderezó lentamente, se puso la mano delante de los ojos para mirar. Miró a lo lejos, muy a lo lejos. Pero no había en el horizonte más que grandes hogueras de hierba que humeaban sobre las colinas. «Vas a cansarte, amor mío», dijo Bovary. Y empujándola suavemente para hacerle entrar bajo el cenador. «Siéntate en ese banco, ahí estarás bien». «Oh, no, ahí no», dijo ella con una voz desfallecida. Tuvo un mareo, y a partir del anochecer volvió a enfermar, con unos síntomas más indefinidos ciertamente, y con caracteres más complejos. Ya le dolía el corazón, ya el pecho, la cabeza, las extremidades. Le sobrevinieron vómitos en que Carlos creyó ver los primeros síntomas de un cáncer. Y, por si fuera poco, Bovary tenía apuros de dinero. Capítulo 14. En primer lugar, no sabía cómo hacer para resarcir al señor Omais de todos los medicamentos que habían venido de su casa. Y aunque hubiera podido, como médico, no pagarlos, se avergonzaba un poco de este favor. Por otro lado, el gasto de la casa, ahora que lo llevaba la cocinera, era espantoso. Las cuentas llovían. Los proveedores murmuraban. El señor Leureux, sobre todo, le acosaba. En efecto, en lo más fuerte de la enfermedad de Emma, aprovechándose de la circunstancia para exagerar su factura, había llevado rápidamente el abrigo, el bolso de viaje, 2 baúles en vez de 1, y cantidad de cosas más. Por más que Carlos dijo que no los necesitaba, el comerciante respondió con arrogancia que no los volvía a tomar. Además, esto sería contrariar a la señora en su convalecencia. El señor reflexionaría. En resumen, él estaba resuelto a demandarle antes que ceder de sus derechos y llevarse las mercancías. Carlos ordenó después que las devolviesen a su tienda. Felicidad se olvidó. Él tenía otras preocupaciones. No pensó más en ello. El señor Leureux volvió a la carga, y, alternando amenazas con lamentaciones, maniobró de tal manera, que Bovary acabó por firmar un pagaré a 6 meses de vencimiento. Pero apenas hubo firmado aquel pagaré, se le ocurrió una idea audaz. La de pedir prestados 1000 francos al señor Leureux. Así pues, preguntó, en un tono un poco molesto, si no había medio de conseguirlos, añadiendo que sería por 1 año y al interés que le pidieran. Leureux corrió a su tienda, trajo los escudos y dictó otro pagaré, por el cual Bovary declaraba que pagaría su orden, el 1 de septiembre próximo la cantidad de 1070 francos. Lo cual, con los 180 ya estipulados, sumaban 1250. De esta manera, prestando al 6%, a lo que se sumaba 1/4 de comisión más 1/3 por lo menos que le producirían las mercancías, aquella operación debía, en 12 meses, dar 30 francos de beneficio. Y él esperaba que el negocio no acabaría ahí, que no podrían saldar los pagarés, que los renovarían, y que su pobre dinero, alimentado en casa del médico como en una casa de salud, volvería un día a la suya, mucho más rollizo, y grueso hasta hacer reventar la bolsa. Por otra parte, todo le salía bien. Era adjudicatorio de un suministro de sidra para el hospital de Neufchâtel. El señor Guillaumin le prometía acciones en las turberas de Grumesnil, y soñaba con establecer un nuevo servicio de diligencias entre Argueil y Rouen, que no tardaría, sin duda, en arruinar el carricoche del Lion d'Or, y que, al ser más rápida, más barata y llevando más equipajes, pondría en sus manos todo el comercio de Yonville. Carlos se preguntó varias veces por qué medio, el año próximo, podría pagar tanto dinero. Y buscaba, imaginaba expedientes, como el de recurrir a su padre o vender algo. Pero su progenitor haría oídos sordos, y él, por su parte, no tenía nada que vender.
Cuando pensaba en tales problemas, alejaba enseguida de sí un tema de meditación tan desagradable. Se acusaba de olvidarse de Emma, como si perteneciendo todos sus pensamientos a su mujer, hubiese sido usurparle algo el no pensar continuamente en ella. El invierno fue rudo. La convalecencia de la señora fue larga. Cuando hacía bueno, la llevaban en su sillón al lado de la ventana, la que daba a la plaza, pues seguía manteniendo su rechazo a la huerta, y la persiana de este lado estaba constantemente cerrada. Ella quería que vendiesen el caballo. Lo que antes amaba ahora le desagradaba. Todas sus ideas parecían limitarse al cuidado de sí misma. Permanecía en cama tomando pequeñas colaciones, llamaba a su criada para preguntarle por las tisanas o para charlar con ella. Entre tanto la nieve caída sobre el tejado del mercado proyectaba en la habitación un reflejo blanco, inmóvil. Luego vinieron las lluvias. Y Emma esperaba todos los días, con una especie de ansiedad, la infalible repetición de acontecimientos mínimos que, sin embargo, apenas le importaban. El más destacado era, por la noche, la llegada de la golondrina. Entonces la hostelera gritaba y otras voces le respondían, mientras que el farol de mano de Hipólito, que buscaba baúles en la vaca, hacía de estrella en la oscuridad. A mediodía, regresaba Carlos. Después salía. Luego ella tomaba un caldo, y, hacia las 5, a la caída de la tarde, los niños que volvían de clase, arrastrando sus zuecos por la acera, golpeaban todos con sus reglas la aldaba de los postigos, unos detrás de otros. A esa hora iba a visitarla el párroco, señor Bournisien. Le preguntaba por su salud, le traía noticias y le hacía exhortaciones religiosas en una pequeña charla mimosa no exenta de atractivo. La simple presencia de la sotana bastaba para reconfortarla. Un día en que, en lo más agudo de su enfermedad, se había creído agonizante, pidió la comunión y a medida que se hacían en su habitación los preparativos para el sacramento, se transformaba en altar la cómoda llena de jarabes y felicidad alfombraba el suelo con dalías. Emma sintió que algo fuerte pasaba por ella, que le liberaba de sus dolores, de toda percepción, de todo sentimiento. Su carne aliviada, ya no pesaba, empezaba una vida diferente. Le pareció que su ser, subiendo hacia Dios, iba a anonadarse en aquel amor como un incienso encendido que se disipa en vapor. Rociaron de agua bendita las sábanas. El sacerdote sacó del copón la blanca hostia, y desfalleciendo de un gozo celestial, Emma adelantó sus labios para recibir el cuerpo del Salvador que se ofrecía. Las cortinas de su alcoba se ahuecaban suavemente alrededor de ella, en forma de nubes, y las llamas de las 2 velas que ardían sobre la cómoda le parecieron glorias resplandecientes. Entonces dejó caer la cabeza, creyendo oír en los espacios la música de las arpas seráficas y percibir en un cielo de azur, en un trono dorado, en medio de los santos que sostenían palmas verdes, al Dios Padre todo resplandeciente de majestad, que con una señal hacía bajar hacia la tierra ángeles con las alas de fuego para llevársela en sus brazos. Esta visión espléndida quedó en su memoria como la cosa más bella que fuese posible soñar. De tal modo que ahora se esforzaba en evocar aquella sensación, que continuaba a pesar de todo, pero de una manera menos exclusiva y con una dulzura igualmente profunda. Su alma, cansada de orgullo, descansaba por fin en la humildad cristiana, y, saboreando el placer de ser débil, Emma contemplaba en sí misma la destrucción de su voluntad, que iba a dispensar una amplia acogida a la llamada de la gracia. Existían, por tanto, en lugar de la dicha terrena, otras felicidades mayores, otro amor por encima de todos los amores, sin intermitencia ni fin, y que crecería eternamente. Ella entrevió, entre las ilusiones de su esperanza, un estado de pureza flotando por encima de la tierra, confundiéndose con el cielo, al que aspiraba a llegar. Quiso ser una santa. Compró rosarios, se puso amuletos. Suspiraba por tener en su habitación, a la cabecera de su cama, un relicario engarzado de esmeraldas, para besarlo todas las noches. El cura se maravillaba de todas estas disposiciones, aunque la religión de Emma, creía él, pudiese, a fuerza de fervor, acabar por rozar la herejía incluso la extravagancia. Pero, no estando muy versado en estas materias, tan pronto como sobrepasaron cierta medida, escribió al señor Voulard, librero de Monseñor, para que le enviase algo muy selecto para una persona del sexo femenino, de mucho talento.
El librero, con la misma indiferencia que si hubiera enviado quincalla a negros, le embaló un batiburrillo de todo lo que de libros piadosos circulaba en el mercado. Eran pequeños manuales con preguntas y respuestas, panfletos de un tono arrogante en el estilo del de Maistre, especie de novela, encuadernadas en cartoné rosa, y de estilo dulzón, escritas por seminaristas trovadores o por pedantes arrepentidos. Había allí el piense bien en esto. El hombre mundano a los pies de María, por el señor D, condecorado por varias órdenes. Errores de Voltaire, para uso de los jóvenes, etc. Pero Madame Bovary no tenía todavía la mente bastante lúcida para dedicarse seriamente a cosa alguna. Por otra parte, emprendió estas lecturas con demasiada precipitación. Se irritó contra las prescripciones del culto. La arrogancia de los escritos polémicos le desagradó por su obstinación en perseguir a gente que ella no conocía. Y los cuentos profanos con mensaje religioso le parecieron escritos con tal ignorancia del mundo, que la apartaron insensiblemente de las verdades cuya prueba esperaba. Sin embargo, persistió y, cuando el libro le caía de las manos, se sentía presa de la más fina melancolía católica que un alma etérea pudiese concebir. En cuanto al recuerdo de Rodolfo, lo había sepultado en el fondo de su corazón. Y allí permanecía, más solemne y más inmóvil que una momia real en un subterráneo. De aquel gran amor embalsamado se escapaba un aroma que, atravesándolo todo, perfumaba de ternura la atmósfera inmaculada en que quería vivir. Cuando se arrodillaba en su reclinatorio gótico, dirigía al Señor las mismas palabras de dulzura que antaño murmuraba a su amante en los desahogos del adulterio. Era para hacer venir la fe. Pero ningún deleite bajaba de los cielos, y se levantaba con los miembros cansados, con el vago sentimiento de un inmenso engaño. Esta búsqueda, pensaba ella, no era sino un mérito más. Y en el orgullo de su devoción, Emma se comparaba a esas grandes señoras de antaño, cuya gloria había soñado en un retrato de La Valliere, y que, arrastrando con tanta majestad la recargada cola de sus largos vestidos, se retiraban a las soledades para derramar a los pies de Cristo todas las lágrimas de su corazón herido por la existencia. Entonces, se entregó a caridades excesivas. Cosía trajes para los pobres. Enviaba leña a las mujeres de parto. Y Carlos, un día al volver a casa, encontró en la cocina a 3 golfillos sentados a la mesa tomándose una sopa. Mandó que le trajeran a casa a su hijita, a la que su marido, durante su enfermedad, había enviado de nuevo a casa de la nodriza. Quiso enseñarle a leer. Por más que Berta lloraba, ella no se irritaba. Había adoptado una actitud de resignación, una indulgencia universal. Su lenguaje, a propósito de todo, estaba lleno de expresiones ideales. Le decía a su niña: «¿Se te ha pasado el cólico, ángel mío?». La señora Bovary madre no encontraba nada que censurar, salvo quizás aquella manía de calcetar prendas para los huérfanos en vez de remendar sus trapos. Pero abrumada por las querellas domésticas, la buena mujer se encontraba a gusto en aquella casa tranquila, e incluso se quedó allí hasta después de Pascua, a fin de evitar los sarcasmos de Bovary padre, que no dejaba nunca de encargar un embutido al día de Viernes Santo. Además de la compañía de su suegra, que la fortalecía un poco por su rectitud de juicio y sus maneras graves, Emma tenía casi todos los días otras compañías. Eran la señora Langlois, la señora Caron, la señora Dubreuil, la señora Tuvache y, regularmente, de 2 a 5, a la excelente señora Omais, que nunca había querido creer en ninguno de los chismes que contaban de su vecina. También iban a verla los pequeños Omais. Los acompañaba Justino. Subía con ellos a la habitación y permanecía de pie cerca de la puerta, inmóvil, sin hablar.